Primer capítulo. Guiado por los muertos. Al despertarme en la oscuridad que predece el amanecer, persigo el sentido ardiente de la esperanza. Busco a tientas los restos del sueño amargo que persisten en mi conciencia. El tanteo esperanzado de los inquietos sentimientos sigue buscando, inútilmente, el revivir cierto de la efusión de la ardiente esperanza en lo más recóndito de mi cuerpo, como si fuera la sensación de su existencia que deja el whisky cuando baja quemándote hasta las entrañas. Cierro dedos que han perdido las fuerzas, y en todo mi cuerpo siento por separado los pesos de la carne y del hueso, aunque compruebo que esa sensación que me embarga se transforma en un dolor denso que va avanzando por mi conciencia, por cierto desgana, mientras éste se dirige hacia la luz. Con resignación, vuelvo a cargar así con un cuerpo pesado, que se siente como si no tuviera continuidad, densamente dolorido por doquier. Dormía con los brazos y las piernas retorcidos, en la actitud de quien no desea saber de sí, ni acordarse de su situación. Al despertarme, siempre busco ansioso el sentimiento de ardiente esperanza perdida. No es un sentimiento de carencia, sino un anhelo positivo de esperanza ardiente en sí. Al comprender que no me es posible encontrarla, trato de desligarme hacia la pendiente del segundo sueño. Duerme, duerme, el mundo no existe. Sin embargo, esta mañana el veneno es extremadamente fuerte. Lacera todo mi cuerpo, corta mi retirada hacia el sueño. El pánico pugna por brotar a borbotones. Debe faltar una hora para que salga el sol. Hasta entonces no habrá manera de saber qué día hará. Estoy acostado en medio de la oscuridad, sin comprender nada, como un feto. Antes, en ocasiones como esta, ciertas prácticas sexuales resultaban un consuelo, pero ahora, a los 27 años, casado y con un hijo ingresado en un sanatorio, al pensar que en masturbarme la vergüenza que me inunda marchita al instante las llamas del deseo. Duerme, duerme. Si no puedes hacerlo, fíngelo al menos. De pronto, en la oscuridad, empiezo a ver el hoyo rectangular que cavaron ayer los obreros para hacer el pozo negro. Dentro de mi cuerpo doliente, el desolado veneno amargo crece como si fuera a salirme por oídos y ojos, nariz y boca, ano y uretra, igual que la gelatina sale lentamente de un tubo. Me lavo y camino en la oscuridad, perezosamente, con los ojos cerrados, como si estuviera imitando a una persona dormida. Distintas partes de mi cuerpo se dan golpes con la puerta, las paredes, los muebles, y suelto locos quejidos de angustia. La verdad es que mi ojo derecho, incluso, abierto del todo a plena luz del día, ha perdido la visión. ¿Sabré alguna vez realmente qué circunstancias concurrieron para que mi ojo derecho quedara así? Se trata de un accidente desagradable y sin sentido. Una mañana, andando por la calle, un grupo de estudiantes de primaria, presas de la cobardía y el pánico, me tiraron una piedra. Quedé tumbado en el asfalto, con un ojo herido. A causa de aquel accidente, me pareció incomprensible. Mi ojo derecho, con una brecha que se extendía lateralmente de lo blanco a lo negro, perdió la vista. Hasta ahora, no he podido comprender el verdadero significado de aquel accidente. Sin embargo, me da miedo comprenderlo. Si una persona se tapa el ojo derecho con la palma de la mano y camina, se encuentra con muchos obstáculos inesperados. Se da golpes continuamente. Se golpea con fuerza la cabeza, la cara, una y otra vez. Por eso, siempre tengo la mitad derecha de la cabeza, de la cara llenas de heridas. Y soy feo. No obstante, recuerdo que mucho antes de que me dejaran tuerto, mi madre, comparándome con un hermano, que según ella sería guapo, ya había pronosticado con frecuencia mis facciones, poco agraciadas cuando creciera. Y poco a poco fui siendo consciente de las características de mi falta de atractivo natural. El ojo perdido simplemente subraya esa fealdad día tras día, al hacerla resaltar con mayor crudeza. Mi innata fealdad hubiera preferido permanecer silenciosa e inadvertida, oculta en las sombras, pero expuesta continuamente a la luz por culpa del ojo perdido.
Con todo, le di una finalidad a ese ojo que se había quedado sin función. Hice que se volviera hacia la oscuridad del interior de mi cráneo. Una oscuridad llena de sangre y de un calor más intenso que el resto de mi cuerpo. Mi ojo derecho se convirtió en un centinela al que puse de guardia en el bosque de mi noche interior, y me forcé así a adiestrarme para vigilar lo que ocurre dentro de mí. Cruzo la cocina, franqueo la puerta tanteando a ciegas, y al abrir los ojos en el exterior veo solamente la blancura lejana del cielo próximo al amanecer de una oscura noche de finales de otoño. Se me acerca corriendo un perro negro que trata de seguirme dando saltos, pero comprende enseguida mi rechazo y sin una voz se agacha, inmóvil, con el pequeño hocico saliendo de la oscuridad como un champiñón, mirándome. Lo levanto por los costados y avanzo despacio. El perro apesta. Quieto en mis brazos, jadea con vehemencia. Se me calientan los sobacos. Seguro que el perro tiene fiebre. Las uñas de los dedos de mi pie descalzo tropiezan con una viga de madera. Bajo el perro, un momento al suelo, compruebo la posición de la escalera tanteando a ciegas, y luego, al palpar la oscuridad con los brazos en busca del perro, lo encuentro quieto donde lo dejé. Aunque no puedo evitar una sonrisa, no dura mucho. Seguro que el perro está enfermo. Bajo la escalera, con dificultad, en el fondo del pozo hay charcos aquí y allá, que alcanzan a cubrirme los tobillos. Un poco de agua que parece jugo de carne exprimida. Me siento en la tierra y noto que el agua empapa el pantalón del pijama y los calzoncillos y me ensucia las nalgas. Pero lo soporto con la resignación de quien no puede hacer nada para evitarlo. Ahora bien, como es natural, un perro puede oponerse a ensuciarse en el agua. El perro, que prefiere estar callado, aunque sabe hablar en equilibrio sobre mis rodillas, apoya ligeramente su cuerpo febril y tembloroso en mi pecho. Para mantener el equilibrio, me clava las curvas uñas en los músculos de la rodilla. Soporto también este agudo dolor como alguien que no puede hacer nada para evitarlo, y a los 5 minutos no lo siento. Con las nalgas sucias, tampoco noto el agua que se filtra entre mis testículos y mis músculos. Mi cuerpo, de 1,72 m y de 70 kilogramos, no siente distinto de la tierra que ayer sacaron los obreros de este mismo sitio para tirarla en un río lejano. Mi cuerpo se está asimilando a la tierra. Los únicos signos de vida en el aire húmedo, la tierra que nos rodea y mi cuerpo son el calor del perro y los orificios de mi nariz, semejantes al interior de dos cementerios. Mi nariz se vuelve tremendamente hipersensible y recoge los malos olores del fondo del pozo como si tuvieran una fecundidad infinita. Dado que mi nariz funciona al límite de sus posibilidades, no alcanzo a distinguir cada uno de los innumerables olores que recoge, de modo que casi pierdo el sentido y la parte posterior de mi cabeza golpea la pared del pozo. Siento como si me hubieran dado directamente contra ella con el hueso occipital. Luego me quedo inmóvil absorbiendo 1000 olores y pequeñas cantidades de oxígeno. El veneno desolado y amargo, pese a extenderse ahora por todo mi cuerpo, no parece fugarse ya al exterior, aunque no recupero el sentimiento de la esperanza. Se disuelve el pánico. Dado mi indiferencia a todo, en este momento soy indiferente incluso a la posición de mi cuerpo. Eso sí, lamento que no haya nadie para observar esta indiferencia mía tan absoluta. ¿Y el perro? El perro no tiene ojos, ni yo indiferente tampoco. Desde que logré bajar la escalera, los tengo cerrados. A continuación, medito sobre el amigo a cuya cremación asistí personalmente. A finales del pasado verano, mi amigo se desnudó, se pintó la cabeza y la cara de color vermellón. Se metió un pepino en el ano y se ahorcó. De regreso de una fiesta que había durado hasta la madrugada, su esposa, extenuada como un conejo enfermo, descubrió el cadáver de su marido incomprensiblemente ahorcado.
¿Por qué no había ido con ella a la fiesta? Dijo que fuera sola y se quedó en su estudio traduciendo, la misma traducción en que yo colaboro. Actitud que no había de extrañar a nadie que le conociera. La mujer de mi amigo, cuando estuvo en un par de metros del ahorcado, dio media vuelta y volvió corriendo, horrorizada, con las manos en la cabeza, gritando sin que de su boca saliera ni un sonido, haciendo bailar sus infantiles zapatos verdes, pisando las sombras de la noche sin que nadie la viera, como si rebobinara una película hasta el lugar en que se había celebrado la fiesta, y tras dar parte a la policía se quedó allí, lloriqueando en silencio, hasta que fue a recogerla a alguien de su familia. Así que, concluida la investigación policial, la decidida abuela de mi amigo y yo tuvimos que hacernos cargos de las exequias de un muerto desnudo, con la cabeza vermellón, y el último semen de su vida pegado a los muslos, un muerto, sin duda, más allá de cualquier posibilidad de salvación. La madre del fallecido se había sumido en un estado de tal postración que no nos podía ayudar, pero cuando nos dispusimos a lavar el muerto para quitarle su disfraz, recuperó inesperadamente la claridad mental. Se opuso a ello con determinación. La anciana y yo despedimos a cuantos acudieron a dar el pésame, y los tres solos velamos el difunto, cuyas células, el infinito número de células que en una vez atestaron su unicidad, se descomponían incesante y rápidamente, como un dique. Su piel seca y cuarteada contenía las células agridulces y roseadas que se disolvían convirtiéndose en algo indescriptible. El cuerpo de mi amigo, de la cabeza vermellón, tendido orgullosamente distante, descomponiéndose en un sencillo catre de aire militar, parecía mucho más real que en cualquier instante de sus 27 años de vida, una existencia penosa, vivida como un esfuerzo diligente, para pasar a rastras por una estrecha alcantarilla que se vio truncado de repente, antes de que pudiera llegar al otro lado. El dique de piel amenazaba con romperse bajo la presión. Las células fermentadas destilan, como si fueran un vino, la muerte tangible del cuerpo. Los que siguen vivos han de beber ese vino. Me embrujan los efímeros momentos en que el cuerpo de mi amigo se transforma a causa de las bacterias de la descomposición, fragrantes como lirios, mientras contemplo el paso de estos momentos en su vuelo sin retorno. El cuerpo de mi amigo me hace comprender de nuevo la fragilidad de estos otros momentos suaves y cálidos, como la coronilla de un niño, que son susceptibles de repetirse. No puedo contener la envidia. Cuando llegue la hora de cerrar definitivamente los ojos, mientras mi cuerpo experimente los efectos de la descomposición, los ojos de mi amigo no contemplarán, no comprenderán su auténtico significado. Cuando salió de la clínica, debía haberle convencido para que volviera a ella. No, mi niño, ya no podía seguir allí, me contestó la abuela de mi amigo. Los demás pacientes la admiraban mucho, por las cosas buenas que había hecho durante su estancia. Por eso ya no podías seguir en ella. Desecha ese pensamiento, no debes sentirte culpable. Tal como han ido las cosas, te lo digo de verdad, con toda franqueza, me alegro sinceramente de que mi niño saliera de la clínica y viviera su vida como más le gustaba. Si se hubiera suicidado allí, no habría podido pintarse la cara de vermellón y ahorcarse desnudo. Los demás pacientes que le respetaban se lo habrían impedido. Tienes tanta entereza que me animas. Todos hemos de morir. Y dentro de 100 años, ¿a quién le importará cómo has muerto? Lo mejor es morirse del modo que a uno le dé la gana. Sentado a los pies de la cama, la madre de mi amigo frotaba incesantemente los pies del cadáver. Con el cuello encogido entre los hombres,
Como una tortuga asustada, no hizo caso de nuestra conversación. Las pequeñas facciones de su cara, postradas sin vida, con un parecido cruel a las de su hijo muerto, colgaban flácidas, como un helado que se derrite. Creo que nunca he visto un rostro que se expresara una desesperación más profunda y sincera. Igual que Sarudahiko, dijo la abuela de mi amigo sin venir a cuento, Sarudahiko, esta palabra, vagamente rústica y de connotaciones graciosas, parecía a punto de sugerirme cierto hecho significativo. Aunque de un modo vago, pero mis facultades mentales estaban demasiado abotargadas por el cansancio de poder sentir algo más de un debilísimo estremecimiento que no prosperó. Su significado se me escapó. Mientras sacudía la cabeza, desconcertado, aquella palabra se hundió como una plomada, con el sello de su significado intacto, en las profundidades de mi memoria. Y ahora, sentado al fondo de un pozo con un poco de agua estancada y abrazado a un perro, me viene a la cabeza la palabra Sarudahiko, que aflora como una veta de la avena, madre de mis recuerdos entrañables. La capa de grasa que rodeaba desde aquel día la zona de mi cerebro donde se hallaba retenida aquella palabra, igual que si hubiera sido gelatina congelada, se había derretido al fin. Sarudahiko, Sarudahiko no Mikoto. Fue a Mano Yachimata a recibir a los dioses que descendían del cielo. A Minosusume, que había entablado negociaciones con Sarudahiko para que representara a los intrusos, había reunido a los peces, que eran los indígenas del Nuevo Mundo, para tratar de someterlos a su dominio, y con un cuchillo le abrió la boca de un tajo al cohombro de mar, que se resistía a abrirla para manifestarle su sumisión. Debo decir que nuestro amable Sarudahiko del siglo XX había sido, sin duda, el temperamento del cohombro de mar. Al pensar esto, las lágrimas brotaron de mis ojos a raudales y rondaron por mis mejillas, mis labios, antes de caer sobre el lomo del perro. Un año antes de su muerte, tras interrumpir sus estudios en la Universidad de Columbia y volver a casa, ingresó en un centro de pacientes mentales leves. Sobre el lugar en que está este centro y la vida que llevó allí, solo sé lo que él me contó, aunque su mujer, su madre y su abuelo decían que estaba en la región de Shonan. La verdad era que nunca habían ido a verle. Mi amigo había prohibido a sus allegados que fueran a visitarle. Pensándolo bien, dudo que tal centro existiera realmente. Sin embargo, de dar crédito a las palabras de mi amigo, el sanatorio se llamaba Smile Training Center, o Gimnasio de la Sonrisa, y allí los pacientes tomaban grandes dosis de sedantes con cada comida y pasaban el tiempo sonriendo plácidamente. Era un edificio de una sola planta, como los de esas posadas que tanto abundan en la costa de Shonan, la mitad del cual estaba destinada al solarium. Durante el día, la mayoría de pacientes conversaban sentados en los numerosos columpios del amplio jardín cubierto de césped. Los pacientes, estrictamente hablando, no eran enfermos, sino más bien viajeros que disfrutaban de un largo alto en su camino. Las grandes cantidades de sedantes que tomaban hacían que se volvieran más dóciles que el más dócil de los animales domésticos, de modo que intercambiaban plácidas sonrisas mientras paseaban el tiempo en el solarium o en el césped. Tenían libertad para salir, y como nadie sentía que se le prohibiera marcharse, ningún paciente intentaba escaparse. Cuando llegaba una semana ingresado en el Smile Training Center, mi amigo volvió a su casa para coger algunos libros y unas mudas, y explicó que se había adaptado a aquel lugar excéntrico con mayor rapidez y facilidad que cualquiera de los demás pacientes que sonreían plácidamente y habían ingresado antes que él. Pero 3 semanas después, al volver de nuevo a Tokio,
Su inefable sonrisa plácida tenía una vaga tristeza, y nos confesó a su mujer y a mí que el celador que les administraba los tranquilizantes con las comidas era un hombre violento, que solía tratar con crueldad a los pacientes quienes no ofrecían resistencia por estar permanentemente sedados, lo que les impedía incluso enfadarse. Les hacía cosas crueles como golpear en el estómago al primero que se cruzaba en el camino sin el menor motivo. Les aconsejé que fuera a protestar al responsable del centro, pero mi amigo dijo, si lo hiciera, el director pensaría que mentimos porque nos aburrimos mucho, o que sufrimos manía persecutoria, o las dos cosas. Más aburrido que nosotros, al menos en la costa de Shonan, no puede haber nadie, y en mayor o menor medida estamos todos chiflados. Encima, como yo también tomo los sedantes, no sé si estoy enfadado de verdad o no. Las cosas no están claras. Sin embargo, 2 o 3 días después, mi amigo no se tomó los sedantes que les daban con el desayuno, sino que los tiró por el inodoro, y lo mismo hizo con el almuerzo y los de la noche. Y a la mañana siguiente, al descubrir que estaba enfadado de verdad, emboscó la espera del brutal celador, y aunque también recibió lo suyo, al final le dejó medio muerto. Sus tranquilos y sonrientes compañeros mostraron un profundo respeto por él a raíz de aquel incidente, pero después de hablar con el director tuvo que abandonar el centro. El día que se marchó del Smile Training Center, al decir adiós con la mano a los pacientes que le despedían con sus sonrisas bondadosas y estúpidas, sintió una tristeza más profunda que en cualquier momento de su vida. Es tal como lo expresó Henry Miller. Sentí la misma tristeza que él. En realidad, hasta ese instante, no me había dado cuenta de la verdad que encierra lo que escribió Miller. Traté de sonreír con él, pero no pude. Y eso me puso tremendamente triste, más triste de lo que había estado en mi vida. No se trata simplemente de una frase bonita. Y hay otra frase de Miller que me ha obsesionado desde entonces. Alegrémonos, pase lo que pase. Desde que salió del Smile Training Center hasta que se pintó la cabeza de vermellón y se ahorcó desnudo, las palabras de Miller ciertamente habían obsesionado a mi amigo. Alegrémonos, pase de lo que pase. Sin duda, vivió alegremente los últimos años de su vida, demasiado rápida y corta. Hasta llegó a caer en cierta desviación sexual, cuyo peculiar frenesí exploró hasta las últimas consecuencias.